Este baile es para la única mujer que he amado en secreto durante estos 10 años, anunció mi marido en la recepción de nuestra boda. Pasó de largo frente a mí e invitó a mi hermana a bailar. Toda la sala estalló en aplausos. Pero entonces me acerqué a mi padre, que estaba sentado en la mesa principal, y le hice una pregunta en voz alta que hizo que mi marido se atragantara y envió a mi hermana a urgencias. Hola a todos. Dejadme saber en los comentarios desde dónde estáis escuchando. No olvidéis suscribiros y darle al botón de me gusta. Disfrutad de la historia. Pero antes de ese momento, antes incluso de que se pronunciara esa pregunta, estaba la fiesta. La celebración más grande, ruidosa y fastuosa que nuestra ciudad de Sevilla había visto jamás. El Salón Real del Hotel Alfonso XIII zumbaba como una colmena perturbada, cientos de invitados, toda la élite empresarial y social de nuestra próspera ciudad comía, bebía y reía. La orquesta de cuerda tocaba algo ligero y no intrusivo. Arañas de cristal bañaban todo en un cálido resplandor dorado, y los camareros se deslizaban silenciosamente entre las mesas, entregando champán y aperitivos. Yo, Elena Ortega, estaba sentada en la mesa principal, en el lugar de la novia, con mi impecable vestido blanco. Estaba sintiéndome como una pieza de exposición en un museo. Sonreía, asentía y aceptaba felicitaciones. Pero un miedo sordo e inexplicable crecía dentro de mí. Mi marido, David Vega, que se había convertido en mi marido apenas 3 horas antes. Estaba magnífico, alto, encantador con un esmoquín de diseño. Él era el alma de la fiesta. Se movía con facilidad de mesa en mesa, estrechando la mano de los hombres, besando las mejillas de las damas, su risa contagiosa resonando por todo el salón. Era el yerno ideal para mi padre. Elías Ortega, ambicioso, agudo, de buena familia, aunque recientemente en apuros. Era el marido perfecto para mí. Elena, la hija mayor, fiable y seria, que había pasado toda su vida haciendo exactamente lo que se esperaba de ella. Miré a mi padre, Elías Ortega, canoso y autoritario. Presidía la mesa como un rey en su trono. Estaba complacido. Todo iba según su plan. Su imperio empresarial, Conservas Ortega, se consolidaba ahora con esta estratégica fusión corporativa. Ocasionalmente, lanzaba miradas de aprobación a Elena, y esas miradas me incomodaban, como si acabara de ser vendida con éxito. Junto a mi padre estaba sentada mi hermana menor, Sofía, brillante, caprichosa y siempre el centro de atención. Hoy llevaba un ceñido vestido rojo, burdeos que acentuaba su figura. Sofía estaba aburrida, jugueteaba sin ganas con su postre y lanzaba miradas sensuales a David. Yo estaba acostumbrada a esas miradas. Sofía siempre miraba así a todo lo que me pertenecía. Primero, mis juguetes, luego mis amigos, y ahora mi marido. Pero David, al parecer, no le hacía caso. Al menos no hoy. El maestro de ceremonias de la noche, traído especialmente desde Madrid, anunció un brindis del novio. David caminó hacia el centro de la sala y tomó el micrófono. Los invitados guardaron silencio, volviéndose hacia él. Los observó con una sonrisa radiante que, sin embargo, no se detuvo en mí. Mis queridos amigos, queridísima familia, comenzó, su suave voz de barítono llenando la sala. Soy el hombre más feliz del mundo. Hoy he unido mi vida a la familia Ortega, una familia que conozco y respeto desde hace 10 años. 10 largos años. Hizo una pausa, y había algo teatral. Algo ensayado en ese silencio. Han pasado muchas cosas en estos años, pero todo este tiempo, un secreto, un gran amor, ha vivido en mi corazón. Los invitados murmuraron aprobadoramente. ¡Qué romántico! Sentí un nudo frío apretarse en mi garganta.
Conocía a David desde hacía exactamente 10 años. Llegó a nuestra fábrica como un joven especialista, recién salido de la universidad, pero no recordaba ningún amor secreto. Nuestra relación había comenzado hacía apenas un año. Y, de forma rápida y, francamente, profesional. Mi padre lo presentó como un joven ejecutivo prometedor y las cosas despegaron. Y creo que hoy, en este día tan importante, debo ser finalmente honesto con todos vosotros y conmigo mismo, continuó David, alzando la voz. Miró hacia la mesa principal, pero no a mí. Su mirada estaba fija en Sofía. Este primer baile en mi nueva vida, es para la única mujer que he amado en secreto durante estos 10 años. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué era esto? ¿Alguna broma idiota? ¿Una novatada? La orquesta arrancó con una melodía lenta y tierna. David, aún sosteniendo el micrófono, caminó hacia la mesa principal. Venía directo hacia mí. Empecé a levantarme de mi asiento, enredándome en los pliegues de mi vestido de novia, lista para aceptar su mano. Pero él pasó de largo. Ni siquiera me miró. Pasó a apenas 1 metro de mi silla, dejando una estela de colonia cara y humillación helada a su paso. Se acercó a Sofía. Sofía floreció. No había ni sombra de sorpresa en su rostro, solo triunfo. Se levantó grácilmente, extendió su mano, y él la condujo al centro de la pista. El mundo se redujo a ese único punto para mí. Mi marido estaba haciendo girar a mi hermana en un baile. Y en ese momento, sucedió lo peor. Los invitados empezaron a aplaudir. Al principio, tímidamente, luego más y más fuerte. No entendían. Decidieron que era algún gran gesto, una conmovedora tradición familiar. Oh, qué dulce, qué sorpresa, qué conmovedor. Un baile con la dama de honor. Resonaba desde todos lados. Los aplausos martilleaban como una marcha fúnebre para mi vida. Yo estaba sentada con mi vestido blanco, bajo esa luz dorada, y sentí cómo me rompía en 1 millón de pedazos. Vi el rostro sonriente de mi padre, aplaudiendo también, aprobando esta farsa. Vi la espalda de David y el rostro feliz de Sofía, descansando sobre su hombro. Yo sobraba en esta celebración. Era simplemente una función, un escudo para algo más. Quería gritar, huir, romperme allí mismo, delante de cientos de ojos. Pero, en lugar de eso, algo dentro de mí, hizo clic. Algo frío, duro y afilado, como el hielo. Recordé una conversación con mi padre. Hacía 2 meses. Sus duras palabras. Su ultimátum. Te casarás con Vega. No es negociable. Tiene que convertirse en parte de la familia. Tiene una deuda pendiente sobre su cabeza, que podría hundirnos a él y a nosotros si sale a la luz de la forma equivocada. Tú eres la garantía. Eres el cemento para este trato. En ese entonces no discutí. Siempre había sido la hija obediente. Pero ahora todo había cambiado. El trato estaba hecho. Yo había cumplido mi parte. Y ellos simplemente me habían desechado. Las lágrimas se secaron antes incluso de empezar. Lentamente, muy lentamente. Coloqué mi copa de champán sobre la mesa. Tomé otra copa llena y me levanté. El zumbido en mis oídos ahogaba la música. Y los aplausos. Solo veía un objetivo. Mi padre. Caminé hacia él. Cada paso era un esfuerzo. Como si estuviera avanzando a través de agua espesa. Mi voluminoso vestido se enganchaba en las patas de las sillas. Los invitados se apartaban, mirando, desconcertados a la novia que había abandonado su asiento. La música seguía sonando. David y Sofía seguían bailando, ajenos a todo lo que les rodeaba. Llegué a la mesa principal, deteniéndome directamente frente a mi padre. Dejó de aplaudir y me miró con fría molestia, como diciendo, ¿qué quieres? No interrumpas. Respiré hondo, llenando mis pulmones y lancé la pregunta.
No grité, no lloré. Hablé alto y claro, para que todos en la sala me oyeran, en el repentino silencio, porque la música se cortó abruptamente a mitad de nota. Padre. Mi voz era uniforme y fría. Dado que David acaba de confesar su amor por Sofía, ¿significa eso que le perdonas los 750.000 euros de deuda, por los que me obligaste a casarme con él para cubrirlos? El tiempo se detuvo. Los aplausos cesaron tan abruptamente, como si los hubieran cortado con un cuchillo. Alguien dejó caer un tenedor, y el ruido del metal sobre el plato pareció ensordecedor. Un silencio absoluto, mortal, cayó sobre la sala. Todos los ojos estaban fijos en mí, en mi padre, en la pareja de baile, congelada en el centro de la pista. David se atragantó, tosió tan violentamente que se dobló por la mitad. El champán, que había bebido antes de su brindis, se le atascó en la garganta. Su rostro se puso rojo. Sofía se apartó de él. Sus ojos estaban desorbitados por el horror. Me miró a mí, luego a su padre, luego a los invitados, no 200 de pares de ojos que un minuto antes admiraban, ahora la perforaban como un taladro, una exposición pública. No solo la exposición de una aventura, sino la exposición de que ella había sido una mercancía en un sucio trato financiero. Su rostro se puso tan blanco como el mantel. Empezó a jadear en busca de aire. Su pecho subía y bajaba espasmódicamente. Yo, graznó. Y de repente sus piernas cedieron. Se desplomó en el suelo como una flor cortada. Estalló el pánico. Alguien gritó. Los invitados se levantaron de sus asientos. Mi padre se levantó de un salto, volcando la mesa. Un médico. Llamad a una ambulancia inmediatamente, gritó, corriendo hacia Sofía. David, todavía tosiendo, corrió también hacia allí. La sala se disolvió en el caos. Un borrón de movimiento. Alguien estaba al teléfono. Otros intentaban reanimar a Sofía. Yo permanecí en el mismo lugar, aferrada a la copa de champán aún llena. Observé el pandemonio, sin sentir regodeo ni satisfacción. Solo vacío. 10 minutos después, llegaron los sanitarios. Rápida y profesionalmente. Subieron a Sofía a una camilla. Estaba inconsciente mientras la pasaban a mi lado. Uno de los paramédicos me lanzó una rápida mirada crítica, como si yo tuviera la culpa de todo. La camilla salió de la sala. David salió corriendo tras ellos. En ese momento, miré a mi padre. Esperaba cualquier cosa. Un grito, una acusación, tal vez incluso un golpe, pero buscaba, aunque fuera una gota de apoyo en sus ojos. Seguía siendo su hija. Elías se enderezó. Se volvió hacia mí, con el rostro púrpura de ira. Se acercó a mí. Sus ojos eran glaciales. Me agarró el brazo por encima del codo. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras. «Niña estúpida», siseó, tan bajo que nadie más que yo pudo oírlo. El odio resonaba en su voz. «No lo has expuesto a él. Has destruido a esta familia». Me soltó el brazo. Se dio la vuelta y salió rápidamente hacia la salida, siguiendo a la ambulancia, sin mirar atrás. Me quedé sola, en medio de una celebración en ruinas, con mi impecable vestido de novia blanco, que ahora sentía como una mortaja. Los invitados me observaban con juicio, miedo y curiosidad. Yo era el centro de atención, pero nunca me había sentido más aislada en mi vida. La familia acababa de dictar sentencia sobre mí. Me quedé allí de pie, los invitados, presos de una oleada de incomodidad, se despidieron apresuradamente y se dispersaron, cuidando de no cruzar mi mirada. El salón real, lleno de risas y música. Apenas 10 minutos antes, Atés se vació rápidamente. Los camareros retiraban en silencio la comida casi intacta de las mesas. La fiesta había muerto. Dejé la copa. Mis manos estaban firmes. Todo dentro de mí estaba reducido a cenizas. Solo quedaba una escoria fría y resonante. Tenía que hacer algo,
Ir a algún sitio. Después de la parte oficial, el curido, la familia y los amigos más cercanos, siempre se reunían en el salón de tapices. Para una celebración privada. Yo era familia. Al menos eso creía hasta esta noche. Recogiendo el dobladillo del pesado. Ahora ajeno vestido. Caminé hacia la discreta puerta al final del pasillo. Martín, el guardia de seguridad, a quien conocía desde hacía años, me bloqueó el paso. No me miraba a los ojos. Su mirada estaba fija en otra parte, en la pared ricamente decorada. Señorita Ortega, no puede entrar ahí. Sus palabras fueron suaves, casi de disculpa. ¿Qué quieres decir con que no puedo? Martín, mi voz era uniforme, carente de emoción. Mi familia está ahí dentro. El señor Ortega dio la orden. Finalmente, me miró a los ojos, que reflejaban una mezcla de lástima y miedo. Dijo que no se le permitiera entrar. Fue el primer golpe. Directo, sin pretextos. Me habían borrado. Ya no formaba parte del círculo íntimo. Asentí, no dispuesta a mostrarle mi humillación. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. El encargado del guardarropa me entregó en silencio un abrigo ligero, que me eché sobre los hombros, encima de mi vestido de novia. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó. Paré un taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor con curiosidad. Estudiando. A la novia sin novio en su espejo retrovisor. Di la dirección del nuevo apartamento en el barrio de Santa Cruz, que mi padre nos había regalado a David y a mí por la boda. Nuestro nido de amor, mi nuevo hogar. El viaje por la ciudad de noche fue surrealista. Escaparates brillantes, peatones escasos, los semáforos. Todo parecía escenas de la película de otra persona. El taxi se detuvo frente al nuevo y exclusivo edificio de apartamentos. El conserje, saludándome cortésmente, abrió la puerta. Subí en el ascensor hasta mi planta. Caminé hasta la puerta de nuestro apartamento, el número 7, e introduje mi llave en la cerradura. No giraba. Lo intenté de nuevo. Luego, otra vez. Inútil. Moví el pomo. Cerrado. La cerradura había sido cambiada. Amén el tiempo que tardé en llegar. Alguien ya había llegado y reemplazado la cerradura. David o la gente de mi padre. Tan rápido, tan despiadadamente. Apoyé la frente contra la fría puerta de metal. Detrás de esa puerta estaban mis cosas, mi ropa, mis libros, una parte de mi vida, a la que el acceso acababa de ser cortado. El teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Lo saqué. El nombre. Padre. Brillaba en la pantalla. Contesté. Diga. ¿Dónde estás? La voz de mi padre era glacial, profesional, sin emoción. Diga. En la puerta de mi apartamento, al que no puedo entrar. Ese ya no es tu apartamento, ni tu trabajo. A partir de mañana, estás despedida de la fábrica, continuó, dictando las palabras por el público. Escándalo que dañó la reputación de la empresa y de la familia. Tus cuentas bancarias están congeladas. Todas estaban vinculadas a cuentas corporativas. Así que no intentes sacar un céntimo. Eso es todo. No vuelvas a llamar a este número. La línea quedó muerta. Había colgado. El destierro era completo y final. Sin trabajo, sin dinero, sin hogar. Me deslicé lentamente hasta el suelo en el pasillo vacío, apoyando la espalda contra la pared. El vestido de novia se extendía a mi alrededor como una nube blanca. Necesitaba llamar a alguien. Tenía que haber alguien. Encontré el número del señor Serrano, el socio de mi padre desde hacía mucho tiempo. Me conocía desde la infancia. Siempre me llamaba. Cariño, respondió después del tercer tono. Diga, señor Serrano, soy Elena Ortega. Un pesado silencio se instaló al otro lado. Elena, estoy muy ocupado ahora mismo. Tartamudeó rápidamente. No puedo hablar. Y colgó, sin dejarme terminar, sin preguntar qué pasaba. Sentí la primera lágrima rodar por mi mejilla. La sequé con el dorso de la mano.
No puedo derrumbarme ahora. Marqué otro número, la señora Dubois, amiga de mi difunta madre, a la que me abrazaba en cada encuentro, y decía cuánto me parecía. A mi madre. Sí, cariño. Su voz sonaba preocupada. Los rumores ya debían haberse extendido por la ciudad. Señora Dubois. Hola. Estoy en problemas. No tengo dónde dormir esta noche. ¿Podría yo? La línea se cortó de repente. Apagado. Miré la pantalla. Llamada finalizada. Volví a llamar. El número estaba apagado. Me había bloqueado. Eso era todo. Mi mundo entero, tan estable y predecible, había dejado de existir en el lapso de una hora. Era una paria, un activo tóxico del que todos se apresuraban a deshacerse. Me levanté. Tenía que irme. ¿Pero a dónde? Entonces, una imagen surgió en mi memoria. Una casa vieja en el barrio de Triana, cubierta de hiedra salvaje. Una casa que mi padre me había prohibido estrictamente visitar jamás. La casa de mi tía Victoria, la hermana mayor de mi padre, con quien no se hablaba desde hacía 20 años, es veneno para esta familia. Olvida que existe. Me había dicho una vez, cuando yo era adolescente. Ahora ese veneno era mi única esperanza. Salí. Empezó a llover. Una llovizna fina, fría y desagradable. Inmediatamente empezó a calar, a través de la fina tela de mi abrigo y mi vestido de novia. Caminé. No tenía dinero para un taxi. Y pedirle a un conductor un viaje gratis estaba más allá de mis fuerzas. Crucé toda la ciudad, y mi atuendo de boda se convirtió en un desastre empapado y sucio. Mis tacones resonaban en el asfalto mojado. La gente, los pocos peatones, se apartaban de la extraña figura de la novia, caminando sola bajo la lluvia. Mi maquillaje se corrió, dejando vetas oscuras en mis mejillas. Una hora después, llegué al lugar. Una casa de ladrillo vieja, pero robusta, apartada en un patio descuidado. Había luces en las ventanas. Me acerqué a la pesada puerta de madera y llamé. Abrió la puerta una mujer alta y delgada, pero con el pelo gris recogido en un moño apretado. Victoria. Se parecía mucho a mi padre. Los mismos rasgos afilados. Pero sus ojos eran diferentes. No autoritarios, sino penetrantes, como si vieran a través de la persona. Me miró. Mi vestido mojado. Mi rímel corrido. Ni sorpresa ni lástima se registraron en su rostro. Estaba esperando que uno de los hijos de Elías viera por fin la verdad. Dijo con voz firme y tranquila. Entra. Te vas a resfriar. Dentro. En la casa era sencilla pero acogedora. Olía a hierbas secas y libros viejos. Victoria me dio una toalla grande y suave, y un albornoz viejo pero cálido. Mientras me cambiaba en el baño, Victoria preparó té. Nos sentamos en la cocina. Bebí en silencio el té caliente y dulce, intentando entrar en calor. Así que te echó. No fue una pregunta, sino una afirmación. Victoria me miraba con sus ojos claros y fríos. Asentí. Dijo que destruía a la familia, hasta por alguna deuda que tenía David. Victoria soltó una risa amarga. Pobre ingenua. ¿Todavía crees que esto es por David? La miré. ¿Por quién si no? Padre dijo que Vega tenía una deuda de 750.000 euros, y que este matrimonio era una forma de atarlo, obligarlo, a trabajar para la familia, para pagar cada céntimo. Elías siempre supo cómo tejer una buena mentira, intervino Victoria. Se inclinó sobre la mesa hacia mí. La deuda era, en efecto, de 750.000 euros. Solo que no era la deuda de David. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Era la deuda de Sofía, tu hermana pequeña. Me quedé sin aliento. ¿Qué? ¿Cómo? Muy sencillo, continuó Victoria, sin piedad. Durante los últimos años, tu hermana ha estado viviendo una doble vida. Mientras tú trabajabas en la fábrica, controlando la calidad del producto, ella volaba a Marbella e Ibiza. Hoteles de lujo, restaurantes caros
ropa de diseño. Siempre quiso un estilo de vida por encima de sus posibilidades. Pidió dinero prestado a prestamistas turbios, a tipos de interés demenciales, cuando la deuda subió a 750.000 euros, y los acreedores amenazaron con ir a Elías. Él montó en cólera. Pero Sofía, su querida, su favorita, no podía permitir que un escándalo tocara su nombre. Victoria se reclinó en su silla, y entonces apareció David, ambicioso, guapo, de buena familia, pero arruinado. El candidato perfecto. Elías le ofreció un trato. Él pagaba la deuda de Sofía. Y David se casaba. Pero no con Sofía. No. Sofía tenía que mantenerse limpia. Tenía que casarse contigo. La fiable y obediente Helena, que nunca hace demasiadas preguntas. De esa manera, ataba a David a la familia, haciéndolo dependiente. Y tú eras el pago en el trato. La garantía. El mundo acababa de dar otra vuelta. La traición era más profunda, más fea de lo que podría haber imaginado. No era solo una novia humillada, era una moneda de cambio, en una operación para salvar la reputación de mi hermana. Me senté con la cabeza gacha. No tenía fuerzas ni para enfadarme, solo un dolor sordo y consumidor. ¿Qué se supone que haga ahora?, susurré. Victoria guardó silencio por un momento, observándome intensamente. Luego se levantó, fue a una vieja cómoda y sacó algo pequeño de un cajón. Volvió y colocó una llave vieja y deslustrada en un simple cordel frente a mí. Para empezar, Toto deja de verte como una víctima. Tu madre no era tonta, Leonor. Vio a tu padre y a tu hermana tal como eran. Te dejó herramientas. Me quedé mirando la vieja llave sobre la mesa de la cocina. Era pesada, una llave real, del tipo que ya no hacían. Herramientas. La palabra de mi tía resonó en mi cabeza. Cogí la llave y el metal frío. Pareció transmitirme un pedazo de su dureza. ¿Para qué es esta llave?, pregunté, levantando la vista hacia Victoria. Un pequeño estudio en un edificio antiguo de Triana, respondió Victoria, recogiendo las tazas de té. Tu madre lo compró mucho antes de morir. Lo mantuvo en secreto para Elías. Lo llamaba su santuario, un lugar donde podía respirar y pensar, sin su constante control. Él nunca se enteró. Después de su muerte, seguí pagando las facturas. Para que no quitaran el apartamento. Sabía que algún día podría ser necesario. Pasé la noche en casa de mi tía, Day, en una pequeña habitación de invitados. No dormí. Me quedé tumbada, mirando al techo, repasando los acontecimientos de las últimas 24 horas. Humillación, destierro, traición. Y ahora este secreto dejado por mi madre. Por la mañana, Victoria me dio algo de dinero en efectivo, para empezar, y algo de ropa sencilla, pantalones oscuros, y un suéter gris que había pertenecido a su hija. Al cambiarme el albornoz de mi tía, Helena, sentí una apariencia de compostura por primera vez en horas. El vestido de novia, sucio y arrugado, yacía en un montón informe en el rincón. He anotado la dirección. Para ti, dijo Victoria mientras me iba. Ve, Helena, y recuerda, tu madre era la persona más fuerte que he conocido, mucho más fuerte que tu padre. Tuve que coger el autobús. Me senté junto a la ventana, viendo pasar la ciudad. Una ciudad que ya no era mía. Allí estaba la pastelería, donde mi padre y yo comíamos pasteles cuando era pequeña. Allí estaba el teatro, donde David me llevó en nuestra primera cita. Y allí estaba el enorme edificio gris de nuestra fábrica, Conservas Ortega, donde había trabajado durante los últimos 15 años. Todo ello formaba ahora parte de la vida de otra persona. El edificio cerca del río resultó ser un corriente bloque de ladrillo de 3 pisos, desgastado, sin conserjes ni vestíbulos relucientes. Subí la crujiente escalera hasta el 3er piso y encontré la puerta número 24.
Mi corazón martilleaba. Introduje la vieja llave en la cerradura. Giró con un fuerte chirrido oxidado. La puerta se abrió y Elena entró en el pasado. El apartamento era diminuto, pero estaba perfectamente limpio. El aire estaba viciado. Olía a polvo y a tiempo. Muebles sencillos. Un sofá-cama. Un sillón. Un escritorio junto a la ventana. Una pequeña cocina detrás de una cortina. Todo estaba en su lugar, cubierto por una fina capa de polvo. Era como si la dueña acabara de salir y fuera a volver en cualquier momento. En la pared colgaba un calendario de hojas arrancables, congelado en una fecha de hacía 10 años. El día que murió mi madre, recorrí lentamente la habitación, pasando la mano por el escritorio. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué herramientas? Abrí el armario. Unos cuantos vestidos sencillos de mi madre colgaban allí. Su viejo abrigo. Pilas de libros abarrotaban las estanterías. Nada inusual. Mi mirada se posó en el escritorio. Estaba vacío, excepto por una vieja lámpara de mesa. Abrí los cajones. Los dos superiores estaban abiertos. Dentro había montones de papel limpio, bolígrafos, clips. Todo lo esperado de una persona que valoraba el orden. Pero el cajón inferior estaba cerrado con llave. Saqué la llave que me había dado Victoria. No encajaba. Intenté girarla de un lado a otro, pero fue inútil. La decepción se agolpó en mi garganta. Había sido todo para nada. Me senté en la silla y miré a mi alrededor. Mi mirada se posó una vez más en el calendario. 10 años. Me acerqué. Toqué la hoja amarillenta y de repente noté un diminuto arañazo en la pared detrás de él, como si algo hubiera estado oculto. Con cuidado. Ah. Levanté la esquina del calendario. Pegada a la pared había una llave pequeña. Una llave de armario, asegurada con un trozo de cinta adhesiva. Mis manos temblaban ligeramente mientras introducía la diminuta llave. En la cerradura del cajón inferior, hizo clic. Abrí el cajón. Dentro había un único objeto. Un grueso libro de contabilidad con una tapa dura de color verde oscuro. Lo saqué y lo puse sobre el escritorio. No era un diario. La primera página, con la letra pulcra y diminuta de mi madre, decía: Registro de inconsistencias. Nave de producción 2. Empecé a pasar las páginas. Un escalofrío recorriéndome con cada vuelta. Era un registro meticuloso y detallado. No de todas las anomalías de producción. Durante los 2 últimos años de vida de mi madre. Fechas. Números de lote. Nombres de productos y 2 columnas. La razón oficial de la eliminación. Y el destino real de la mercancía. Un registro del 15 de marzo. Producto. Estofado de ternera premium. Lote número 481. Eliminadas. 800 latas. Razón oficial. Pérdida de integridad del sello durante el transporte. Y al lado, en la otra columna, destino real, vendido a través de A.V. Johnson. Pago en efectivo. Algunos entregados a E.O. Registro del 29 de abril. Producto. Leche condensada. Lote número 512. Eliminadas. 1200 latas. Razón oficial. Defecto de fabricación. Contenido de grasa, no conforme con el estándar. Al lado. Destino real. Vendido en el mercado de Triana. Pago en efectivo. Algunos entregados a E.O. Página tras página. Docenas de entradas. Cientos de miles de unidades. De producto que se registraron como defectuosas, echadas a perder o rotas, pero que en realidad se vendieron por fuera a cambio de efectivo. Esto era todo un imperio empresarial clandestino, operando en paralelo al oficial. Mi padre había estado robando a su propia compañía. Durante años, yo, como jefa de control de calidad, no había visto nada o no había querido ver. Creí los documentos que él me proporcionaba. Cerré el libro. Esta era la herramienta. No solo una prueba de robo, sino un arma.
pero no sabía cómo usarla. Estas entradas eran solo números. Necesitaba a alguien que pudiera confirmar cómo estos enormes lotes de mercancía eliminada podían salir silenciosamente de los almacenes. Alguien de dentro. Y me acordé, alguien de Carlos. El señor Carlos Jano, el severo y taciturno jefe de almacén, que había trabajado en la fábrica incluso antes de que yo naciera. Era el único en las reuniones de planificación que se atrevía a discutir con mi padre, por lo que mi padre lo odiaba y constantemente amenazaba con despedirlo. Pero no lo despedía, porque nadie conocía las operaciones del almacén mejor que Carlos. Y lo más importante, Carlos respetaba profundamente a mi madre. A menudo me decía, tu madre era una mujer de conciencia. Encontré su número en una vieja agenda de contactos de mi teléfono. Llamé. Carlos no contestó de inmediato. Su voz al teléfono sonaba cansada y cautelosa. Señor Llano. Soy Elena Ortega. Elena. Hizo una pausa. He oído lo que ha pasado. Mi pésame. Necesito su ayuda. Dije rápidamente. Es vital. Y tiene que ver con mi madre. La mención de mi madre funcionó. ¿Qué es? No puedo hablar por teléfono. Veámonos en algún sitio donde no nos vean. Hizo una pausa, considerando. Vale. En 1 hora en la antigua estación de autobuses de Plaza de Armas, junto al andén 7. La estación de autobuses era un lugar ruidoso y bullicioso, perfecto para mezclarse con la multitud. Llegué temprano. Me senté en un banco, agarrando con fuerza el bolso que contenía el libro de contabilidad. Sentía una mezcla de miedo y esperanza. Carlos era mi única oportunidad. Apareció exactamente a la hora señalada, pero no era el Carlos que yo conocía, y parecía asustado. Sus ojos se movían nerviosamente. No dejaba de mirar por encima del hombro. Se acercó a mí, pero no se sentó. Habla rápido. Espetó. Sin mirarme. Señor Llano, encontré unos registros de mi madre. Empecé, abriendo mi bolso. Prueban que padre ha estado vendiendo productos extraoficialmente durante años. Aquí. Mire. Hice ademán de sacar el libro, pero él retrocedió como si estuviera infectada. No. No, murmuró, levantando las manos. No puedo. ¿Qué quiere decir con que no puede? No podía creer lo que oía. Esta es nuestra oportunidad de arreglarlo todo. Para de restaurar la justicia. Por la memoria de mi madre. Finalmente, me miró a los ojos, y su mirada era de súplica desesperada. No puedo. Elena. El señor Elías Ortega acaba de ascenderme. Me congelé. Soy el nuevo jefe de control de calidad, dijo, cada palabra claramente difícil de pronunciar. Ocupé tu antiguo puesto, con el triple de sueldo. Mi mujer está enferma. Tengo nietos. No puedo. Lo siento. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás, disolviéndose rápidamente entre la multitud de pasajeros que corrían hacia sus autobuses. Me quedé sentada en el banco, sola, en medio del ruido y el ajetreo de las vidas ajenas. Mi última esperanza acababa de marcharse, dejándome en el más completo y absoluto aislamiento. Me quedé sentada en el banco. Los autobuses llegaban y salían. La gente corría y se afanaba, pero yo permanecía inmóvil, aferrada al bolso con mi ahora inútil tesoro. La traición de Carlos fue peor que el golpe de mi padre. Mi padre era un enemigo. Se podía esperar cualquier cosa de él. Pero Carlos era el último hilo que me conectaba con el pasado, con el recuerdo de mi madre, con la creencia de que la decencia aún existía. Y ese hilo acababa de ser cortado, comprado por 30 monedas de plata. Es mi propio trabajo. No supe cuánto tiempo estuve allí sentada. Solo. Salí de mi estupor cuando un coche patrulla de la policía se detuvo cerca. Un joven sargento me miró con compasión. Señora, ¿se encuentra bien? Lleva 2 horas sentada aquí sin moverse. Estoy bien, respondí secamente, levantándome. Solo estaba esperando. Ya me voy. El camino de vuelta a casa de Victoria pareció aún más largo.
Sentía las piernas como de algodón y la cabeza nublada. Volví a la vieja casa de Triana, como un perro apaleado. Victoria me recibió en la puerta. No preguntó nada. Lo entendió todo por mi rostro. Me condujo en silencio a la cocina y me sirvió otra taza de té. Le conté todo, sobre los ojos aterrorizados de Carlos, sobre su ascenso. Esperaba que mi tía se sintiera decepcionada, que se rindiera, pero Victoria se limitó a apretar los labios en una fina lineadura. Lo sabía, dijo, una ira fría resonando en su voz. Ese es su método. Elías no solo castiga a sus enemigos, compra a sus amigos, encuentra el punto débil de una persona, una esposa enferma, una hipoteca, el miedo a la pobreza, y presiona ahí hasta que se rompen. Carlos no es un traidor. Elena es otra de sus víctimas. Pero, ¿qué se supone que haga ahora? La desesperación afloró en mi voz, sin un testimonio desde dentro. Ese libro de contabilidad es solo un trozo de papel. Victoria se levantó y caminó hacia la ventana, juntando las manos a la espalda. Si no puedes entrar por la puerta, tienes que buscar una ventana. Hay una persona más en esta ciudad que odia a tu padre tanto como yo. Quizás más. ¿Quién es? Se llama Andrés Torres, dijo Victoria lentamente. Solía ser el mejor periodista de investigación de nuestra comunidad. Agudo, agresivo, sin miedo a nada. Hace 5 años, empezó a indagar en uno de los chanchullos de Elías. En el productos, relacionado con el suministro de productos a los colegios públicos. Se acercó demasiado. ¿Y qué le hizo padre? No lo amenazó ni lo sobornó. Eso habría sido demasiado sencillo. Se burló Victoria. Elías lo arregló para que pareciera que el propio Andrés, el falsos, estaba aceptando sobornos por sus artículos de investigación. Testigos falsos, grabaciones de audio fabricadas. Andrés fue despedido de forma deshonrosa. El director de su periódico, su mejor amigo, renegó públicamente de él. Todo el mundo le dio la espalda. Elías no solo rompió su carrera, destruyó su nombre, su reputación. Lo molió hasta convertirlo en polvo. Escuché, y una leve esperanza surgió en mí. ¿Dónde puedo encontrarlo? Me temo que no está en un buen momento ahora mismo. Lo último que oí es que escribe textos publicitarios baratos para una pequeña agencia llamada Creativos Plus. Está en el sótano de un viejo centro de negocios cerca de la Alameda. Encontrar Creativos Plus no fue difícil. Un letrero, de plástico desvaído, colgaba sobre una empinada escalera que bajaba a un sótano. Descendí. El olor agrio a tabaco barato, café instantáneo y aire viciado me golpeó la nariz. En la pequeña habitación, atestada de papeles, un hombre de unos 40 años estaba sentado frente a un viejo ordenador. Delgado, con ojeras oscuras y barba de 3 días. Un cenicero rebosante descansaba en el escritorio frente a él. ¿Qué necesita?, preguntó, sin levantar la vista del monitor. Los eslóganes para túneles de lavado están de oferta hoy. Necesito a Andrés Torres. Pues lo ha encontrado. Finalmente apartó la vista de la pantalla. Sus ojos estaban cansados y cínicos. ¿A qué debo la visita de una dama respetable a mi cripta? Me acerqué y coloqué el libro de contabilidad de mi madre sobre su escritorio. Me llamo Elena Ortega y necesito su ayuda. Mi padre se rió entre dientes al ver mi apellido. Ortega, la hija del gran Elías Ortega, está teniendo una disputa familiar. Lo siento, no me interesa. Ya no escarbo en la basura de otros, especialmente de la familia Ortega. Una vez fue suficiente para mí. Se volvió demostrativamente hacia su ordenador. Sé lo que le hizo, dije con firmeza, y tengo pruebas de que estuvo estafando a su propia fábrica durante años. Andrés se volvió hacia mí. Un atisbo de interés cruzó sus ojos, pero se desvaneció rápidamente. Pruebas. Se burló con escepticismo. Pero, sin embargo, cogió el libro de contabilidad.
y hojeó perezosamente algunas páginas. Letra pulcra. Números. Fechas. ¿Y qué demuestra esto? Que tu padre no pagó impuestos por una parte de sus beneficios. Fraude fiscal menor. Cualquier otro empresario de nuestra ciudad lo hace. En un juicio, dirá que es una falsificación, que una hija resentida busca venganza. Ningún fiscal tocará un caso, como este contra Elías Ortega. Váyase a casa. Señorita, no me haga perder el tiempo ni el suyo. Apartó el libro. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Iba a negarse él también. La desesperación me dio fuerzas. No, no lo entiende. Esto no es solo un robo. Agarré el libro, pasando páginas frenéticamente. Hay un sistema aquí. Mire las fechas. Señalé con el dedo varias entradas consecutivas. Aquí. 28 de octubre. El último viernes del mes. Aquí. 25 de noviembre. El último viernes. 30 de diciembre. También el último viernes. Estaban eliminando enormes lotes de mercancía el mismo día de cada mes. Eso no puede ser una coincidencia. Andrés se quedó helado. Cogió el libro de contabilidad con un movimiento diferente, más concentrado. Miró de cerca las fechas que le señalé. La máscara cínica de su rostro comenzó a resquebrajarse. Pasó unas cuantas páginas más. Sus ojos recorrían las líneas rápidamente. El último viernes de cada mes. Murmuró para sí mismo. Una chispa se encendió en sus ojos apagados. Esa misma chispa de emoción que Elías Ortega había intentado extinguir hacía 5 años. Se levantó bruscamente, empujando su silla hacia atrás. «Espere aquí». Se dirigió a un enorme archivador metálico en el rincón de la habitación. Manipuló un manojo de llaves durante un buen rato, y finalmente lo abrió con un chirrido. El archivador estaba abarrotado de viejos y polvorientos archivos y recortes de periódico. Este era su archivo privado, todo lo que quedaba de su vida pasada. Sacó varias carpetas gruesas etiquetadas como El Correo de Andalucía, de diferentes años, y las volcó sobre el escritorio. Una nube de polvo se elevó en el aire. Empezó a trabajar rápido, concentrado, y como un cirujano. Abrió el libro de contabilidad por la primera fecha que mencioné, y comenzó a rebuscar entre las amarillentas hojas de periódico. Vale. Octubre. Hace 10 años. Último viernes. Murmuraba. Aquí está. Extendió una página de periódico y me la mostró. Había una foto en la portada. Un sonriente Elías Ortega estrechando, de la mano del director del hogar infantil de la ciudad. Y bajo la foto, un enorme titular. Generosa donación de Conservas Ortega. El hogar infantil. Recibió un cargamento de estofado de ternera y leche condensada. Me quedé boquiabierta. Pertunto miré el libro de contabilidad. La fecha coincidía. Los productos coincidían. Solo que, en el libro de contabilidad, estaban registrados como defectuosos. Pérdida de integridad del sello. Siguiente fecha. Rápido, dijo Andrés, febrilmente. Ya no parecía un publicista quemado. Era un sabueso que había captado un rastro. Noviembre. Y otro artículo. Ayuda a los veteranos. Elías Ortega donó cestas de comida al Consejo de Veteranos de la ciudad. Diciembre. Milagro navideño. El Colegio Público número 3 agradece a la familia Ortega por los regalos navideños. Y cada vez, en el libro de contabilidad de mi madre, estos mismos productos estaban registrados como estropeados, no conformes con el estándar. Desatrocientas. Andrés se reclinó en su silla y me miró. Su rostro estaba pálido. Dios mío, susurró. No eran mercancías eliminadas. Esto era caridad. Obtuvo reconocimiento público y enormes desgravaciones fiscales por ellas, durante años. Pero en realidad estaba donando productos caducados. Estaba alimentando a huérfanos y ancianos, con lo que debería haber ido al vertedero. Ahora esto ya no era solo un fraude. Esto era monstruoso. Te ayudaré, dijo Andrés con firmeza. El acero resonaba en su voz.
Vamos a destruirlo. Agarró su teléfono para hacer la primera llamada a un antiguo contacto. En un periódico regional de la competencia, Anternó, la única publicación importante, no controlada por Elías Ortega, pero antes de que pudiera marcar el número, una notificación apareció en la pantalla de su smartphone. Noticias urgentes, del principal portal de la ciudad. Andrés se detuvo a medio movimiento. Silenciosamente, giró la pantalla del teléfono hacia mí. La pantalla mostraba una gran fotografía brillante. David y Sofía estaban abrazados frente al logotipo de Conservas Ortega, ambos radiantes de felicidad. Y debajo de la foto había un titular en negrita. El amor triunfa. Conservas Ortega anuncia a su nuevo director, David Vega, tras la anulación de su matrimonio con una novia vengativa. Andrés hizo clic en el enlace. El artículo se abrió instantáneamente, ocupando toda la pantalla. No era solo una noticia, era un veredicto, dictado y ejecutado frente a toda la ciudad. Leí, y las palabras se nublaron ante mis ojos. Luego se agruparon de nuevo en frases feas y venenosas. El texto estaba escrito con fluidez, profesionalmente, con énfasis hábilmente colocados en la lástima y la simpatía para todos, excepto para mí. La trágica historia de amor, que casi fue destruida por un momento de debilidad y celos femeninos, proclamaba el artículo. Según ha podido saber nuestro portal, la decisión de anular el matrimonio entre David Vega y Elena Ortega fue mutua y tomada horas antes de la ceremonia. Elena, incapaz de hacer frente a la amarga verdad de que el corazón de su prometido pertenecía a otra, montó una escena vergonzosa en la boda, intentando difamar no solo a su antiguo amado, sino a su propia familia. Andrés leyó los extractos en voz alta, su voz carente de toda emoción, lo que hizo que las palabras cortaran aún más profundo. En una entrevista exclusiva con nuestro corresponsal, la desconsolada pero fuerte Sofía Ortega, que ahora se recupera de una crisis nerviosa, y su fiel amado David Vega, compartieron su historia. Bla, bla, bla. Nos amábamos desde hacía 10 años, pero el deber para con la familia y el respeto por mi hermana mayor nos impidieron estar juntos, citaba a David. Cuando Elena supo la verdad, acordamos separarnos como amigos. No sé qué le pasó. Quizás el dolor fue demasiado. La historia de la deuda era una completa invención, el desvarío de una mujer celosa y resentida. Luego venía más. El artículo citaba fuentes cercanas a la familia que afirmaban que Elena siempre había sido difícil, retraída y envidiosa de su hermana más brillante y extrovertida. Su pregunta a su padre en la boda fue presentada como un acto vengativo y premeditado, destinado a destruir el negocio familiar. Por despecho personal, no solo se están defendiendo, dijo Andrés, dejando el teléfono. No, su rostro estaba serio. Están atacando. Están creando una imagen de ti. El Tado la solterona loca y vengativa, y lo han hecho en una noche. Rápido. Profesional. Tu padre no ha perdido el tiempo. Yo guardé silencio. Sentí cómo me cubrían lentamente de cemento. No solo me habían echado, me estaban borrando y pintando una caricatura fea en mi lugar. Ahora yo no era la víctima de la traición, era la villana. Volví a casa de Victoria, devastada. Mi tía ya lo había leído todo en internet, se limitó a negar con la cabeza. Ese es su estilo. Primero destruye la reputación, y luego puedes hacer lo que quieras con la persona. Toda la ciudad ya está hablando de ti. Elena, sentí que, al día siguiente, necesitaba ir a la farmacia a por un analgésico. La cabeza me partía por la tensión. Me puse la capucha de una vieja chaqueta que Victoria me dio y salí. Me encontré con la señora García, nuestra vecina, del antiguo piso donde crecí. La señora García siempre sonreía amablemente y me preguntaba por mi trabajo. Al verme,
La señora García se congeló por un segundo. Su rostro se contrajo en una mueca de miedo. Fingió no verme y cruzó bruscamente al otro lado de la calle, casi siendo atropellada por un coche. Él literalmente huyendo. En la farmacia, la joven farmacéutica que apenas una semana antes me había admirado y preguntado por los preparativos de la boda. Me atendió con un rostro glacial, sin decir palabra, y golpeando el cambio sobre el mostrador. La gente me miraba desde todas partes, desde las ventanas de las casas, desde los coches que pasaban. La gente susurraba a mis espaldas. Oí fragmentos de frases. Esa chica Ortega. ¡Qué vergüenza! Hacerle eso a su propio padre. No era solo una marginada. Me había convertido en una leprosa en mi propia ciudad. La presión social era casi físicamente palpable. Pesaba sobre mis hombros, dificultando la respiración. Esa noche, estaba de vuelta en el despacho del sótano de Andrés. El libro de contabilidad es bueno, dijo él, paseando nerviosamente por su abarrotado espacio. Pero ahora no es suficiente. Han envenenado a la opinión pública. Si salimos con esos registros ahora, todo el mundo dirá que es parte de tu venganza, que falsificaste la letra de tu madre, para destruir a tu padre y a tu hermana. Necesitamos algo más, algo que demuestre que esto no fue solo un fraude fiscal, sino una larga y cínica conspiración. Necesitamos pruebas de que Sofía y David estaban compinchados con tu padre, que lo sabían. Yo estaba sentada en el taburete tambaleante, mirando fijamente la pantalla de su ordenador, donde esa misma fotografía aún colgaba. A los rostros felices y radiantes de los vencedores, David, Sofía. Mi mirada automáticamente recorrió sus ropas y peinados, y de repente se enganchó en algo que brillaba en el cuello de Sofía. Me incliné. Andrés notó mi mirada tensa. ¿Qué es? Amplía la foto. Pedí. Mi voz ronca, con unos pocos clics del ratón. Andrés amplió la imagen. Ahora el cuello y el pecho de Sofía eran visibles con todo detalle. Llevaba un collar, una delicada cadena de oro, con 3 grandes piedras azul oscuro, rodeadas por un puñado de diminutos diamantes. Zafiros. Me quedé mirando el collar, y un escalofrío glacial comenzó a subir lentamente desde mi estómago hasta mi garganta. Conocía esa joya, cada faceta, cada curva. La había visto cientos de veces en el joyero, sobre el tocador de mi madre. Eso es imposible, susurré. No era solo ira lo que me embargaba. Era un horror frío, pegajoso. Me levanté de un salto, volcando la silla. Tengo que irme. Espeté a un atónito Andrés, saliendo corriendo del sótano sin escuchar sus preguntas. Casi corría por las calles nocturnas. Un pensamiento martilleaba en mi cabeza. Una imagen. Ese collar. Irrumpí en casa de Victoria como un torbellino. Mi tía, leyendo en un sillón. Tata levantó la vista sorprendida. Tía Victoria. Jadeaba. El collar de mi madre, su pieza principal. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo, respondió Victoria lentamente, dejando su libro. La obra de antigüedad francesa. Zafiros azul, asiano intenso. La abuela los llamaba. Lágrimas de la viuda. ¿Por qué? Lo lleva Sofía. Exhalé. En esa foto. En internet. En su cuello. El rostro de Victoria se convirtió en piedra. Se levantó lentamente del sillón. Enséñamelo. Con manos temblorosas. Saqué mi teléfono. Encontré el artículo y se lo entregué a mi tía. Victoria cogió el teléfono, acercándoselo a los ojos. Durante unos segundos, miró fijamente la pantalla en silencio. Cuando bajó el teléfono, su rostro estaba gris. Sí, es ese. No hay duda. Pero, ¿cómo? Susurré. ¿De dónde lo ha sacado? Padre nunca le habría dejado coger las cosas de mamá. Nunca. Él no lo permitió, dijo Victoria en voz baja.
Su voz estaba llena de una extraña y aterradora certeza, porque ni siquiera sabía dónde estaba. La miré fijamente, sin entender. Ese collar. Elena, continuó Victoria, mirándome directamente a los ojos, y había un abismo en su mirada. Su joya más preciada. Desapareció. De su joyero el día que murió. Mis piernas flaquearon y me dejé caer en una silla. No podía respirar ese mismo día. Terminó Victoria, sus palabras cayendo en el silencio como una piedra, en un pozo profundo. Hace 10 años, el mismo día que David Vega cruzó por primera vez el umbral de vuestra fábrica, y el mismo día que ahora él dice a todo el mundo que comenzó su amor secreto por Sofía, las palabras de Victoria quedaron suspendidas en el aire. El día de la muerte, el día que apareció David, el día que comenzó el amor secreto. 3 puntos que de repente se conectaron en una línea fea y repugnante. Esto ya no era solo traición o humillación. Esto era una náusea, una red pegajosa de mentiras tejida durante 10 años. Su amor no era solo un secreto, era una conspiración, un complot que comenzó con un robo. No solo robaron un collar, robaron el último objeto, valioso perteneciente a una mujer moribunda, y luego construyeron su relación sobre esa base. Me levanté, mi cabeza estaba más clara que nunca. El dolor había desaparecido, reemplazado por una furia fría y resonante. Tengo que volver allí, dije, mirando a lo lejos. ¿A dónde? Elena, preguntó Victoria. A su apartamento. El santuario. Tiene que haber algo más. No podía haber dejado solo el libro de contabilidad. Eso era por los negocios. Esto es personal. Victoria asintió en silencio, comprendiéndolo todo sin palabras. Cogí el autobús para cruzar la ciudad, de nuevo. Pero esta vez, no miré por la ventana. Miré dentro de mí, tratando de reconstruir los fragmentos dispersos de los recuerdos. De aquel día, hace 10 años. Lo recordaba vagamente. Tenía 25 años. Estaba en el trabajo cuando mi padre llamó y dijo que mi madre tenía problemas de corazón. Luego, la segunda llamada, se había ido. La causa oficial. Un infarto masivo. Todo sucedió muy rápido. Recordaba el rostro afligido de mi padre, a Sofía sollozando sobre su hombro. Apenas conocía a David entonces. Era solo el chico nuevo en el departamento de logística. Nadie sospechó nada. Me planté de nuevo ante la puerta del apartamento número 24. Giré de nuevo la vieja llave en la cerradura. Entré. El mismo aire viciado. El mismo silencio congelado. Pero ahora lo miraba todo, con otros ojos. No buscaba pruebas. Buscaba un mensaje. Metódicamente, registré cada centímetro del pequeño estudio. Saqué todos los libros de las estanterías, pasando todas las páginas, buscando una nota o una frase subrayada. Nada. Revisé todos los bolsillos de los vestidos de mi madre, colgados en el armario, vacíos. Me senté en el sofá, sintiendo que la desesperación comenzaba a invadirme de nuevo. Quizás me equivocaba. Quizás no había nada más. Mi mirada se posó en el viejo abrigo de entretiempo de mi madre, colgando de una percha junto a la puerta. Sencillo. Gris. Corriente. Mi madre lo usó en los últimos meses de su vida. Me acerqué. Pasé la mano por la áspera tela de lana y metí las manos en los bolsillos. Vacíos. Estaba a punto de alejarme, pero algo me hizo detenerme. Volví a palpar el forro. En el lado izquierdo, cerca del pecho. La tela se sentía ligeramente más densa que en otros lugares. Presioné el lugar de nuevo. Debajo del suave forro de seda, había algo duro, rectangular, algo cosido dentro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Cogí el cuchillo de cocina de la mesa y, tratando de no dañar lo que había dentro, rasgué con cuidado el forro por la costura. La tela de seda se abrió y un pequeño y grueso. El cuaderno con una gastada tapa de cuero cayó al suelo. Un diario. Lo recogí.
Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Me senté en el escritorio y abrí la primera página. La letra de mi madre, la misma caligrafía pulcra y diminuta que en el libro de contabilidad. Pero las letras eran más vivas, más emocionales. Este era el diario de sus últimos meses. Y empezó a revelar toda la horrible verdad, que yo solo estaba empezando a comprender. 15 de agosto. Elías está furioso de nuevo. Llegaron las facturas de Sofía de Marbella. Gritó que lo arruinaría. Pero vi que estaba enfadado consigo mismo. Por no poder negarle nada, está dispuesto a hacer cualquier cosa para preservar la reputación de su princesita. Pasé más páginas. Las hojas volaban. Y cada una era como un puñetazo en el estómago. 5 de septiembre. Creo que Elías ha encontrado una solución. Nos llevó a cenar con ese nuevo encargado de logística, David Vega, un tipo resbaladizo. Mira a Sofía constantemente. Y Sofía juega con él como el gato con el ratón. Toda la noche. Elías le alabó a Elena, hablando de lo fiable e inteligente que es. ¡Qué esposa maravillosa sería! Entendí su plan. Quiere vender a una hija para salvar a la otra. Dios mío, qué vergüenza. 22 de septiembre. Hoy he oído por casualidad a Elías y a Sofía, hablando en su despacho. Pensé que era sobre las deudas, pero era mucho peor. Sofía se reía y decía: «Papá, es genial. ¿Por qué deberíamos registrar los productos caducados como residuos cuando podemos donarlos? Obtendremos exenciones fiscales y la reputación de filántropos». Fue idea suya. Suya. Mi hija inventó una forma de envenenar a huérfanos con estofado caducado para pagar sus vestidos. Entré en el despacho. Les dije que era monstruoso. Elías me dijo que no me metiera. Y Sofía me miró y se rió en mi cara. Dijo que yo no entendía los negocios modernos. Cerré los ojos. Me costaba respirar. Así que no eran solo las maquinaciones de mi padre. Era su empresa conjunta. Una colaboración entre padre e hija predilecta. Me obligué a seguir leyendo. La fecha final y fatal se acercaba. Las entradas se volvieron más cortas, más ansiosas. 10 de octubre. No puedo seguir viendo esto. No puedo vivir en la misma casa que esta gente. Intenté hablar con Elías de nuevo. Dijo que si le contaba a alguien una sola palabra, me encerraría en un centro psiquiátrico. Dijo que tenía el corazón delicado y que imaginaba cosas. 13 de octubre. Hoy, encontré mi collar de zafiros en el joyero de Sofía, el que llaman lágrimas de la viuda. Simplemente lo cogió. Cuando le pregunté por qué, respondió: «Lo necesito más. A David le gustan las cosas caras». Me di cuenta de que no se detendría ante nada. Y entonces, la última entrada, escrita el día que murió. La letra era temblorosa, apresurada. 15 de octubre, se acabó. No puedo seguir callada. Voy a parar esto. Esta mañana le dije a Sofía que si ella y Elías no lo confesaban todo y paraban esta estafa de las donaciones antes de esta noche, iría a la policía. Le enseñé copias de algunas páginas de mi libro de contabilidad. Debería haberse aterrorizado, arrepentido. Pero ella estaba tan tranquila. Demasiado tranquila. Dijo: «Bien, mamá, hablemos esta noche. Iré a tu habitación después del trabajo. Viene esta noche. Estará aquí pronto». Debajo de estas palabras estaba la última línea. Ella viene. No sé por qué, pero tengo miedo. El diario terminaba. Me quedé sentada, inmóvil, mirando esas últimas palabras. Así que eso fue lo que pasó. Mi madre les dio un ultimátum y ellos respondieron. Su ataque al corazón no fue un accidente. Estaba a punto de cerrar el diario cuando noté algo metido en un pequeño bolsillo en el interior de la contraportada. Con cuidado, saqué un trozo de papel amarillento, doblado en 4. Era el recibo de una farmacia. Lo desdoblé. El recibo llevaba el nombre de una farmacia local.
La fecha era de 2 días antes de la muerte de mi madre. Y una lista de medicamentos. Entre ellos estaba el nombre de un potente medicamento para el corazón, que mi madre había estado tomando durante años. Y, al final del recibo, debajo de la lista de medicamentos, había una breve nota escrita por la mano de mi madre. Unas pocas palabras garabateadas como con prisa. Sofía se ofreció a recoger mi nueva receta y comprar ella misma las medicinas. Dijo que no me molestara. No sé por qué, pero tengo miedo. Me quedé mirando el recibo de la farmacia. Un pequeño trozo de papel amarillento. Pero en mis manos pesaba como una lápida. Todo encajaba. La amenaza de mi madre de ir a la policía. La extraña y aterradora calma de Sofía. Su repentino deseo de ayudar y recoger la medicación. Medicación de la que dependía una vida. El ataque al corazón de mi madre no fue un accidente. En el mejor de los casos, fue una negligencia criminal. Sofía podría simplemente haber retenido las pastillas vitales. En el peor, podría haberlas sustituido. Darle otra cosa. O solo un placebo. Fue un asesinato. Frío. Calculado. Cometido por las manos de una hija amada. La furia. Esto que había sentido. Antes no era nada comparada con lo que sentía ahora. Esto era otra cosa. Una realización fría, tranquila, de que estaba tratando con monstruos. Y tenía que detenerlos. No por venganza, sino por justicia. Por mi madre, cuyo último susurro asustado sostenía ahora en mis manos. Doblé cuidadosamente el recibo. Lo volví a meter en el diario. Y puse el diario en mi bolso. Junto con el libro de contabilidad, salí del apartamento, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Llegué al sótano de Andrés a última hora de la tarde. Seguía en su ordenador, rodeado por una nube de humo de tabaco. Al verme, se levantó de un salto. Elena, ¿dónde has estado? Me estaba volviendo loco aquí. Encontré algo más, dije en voz baja, poniendo el diario de mi madre sobre el escritorio frente a él. Lo cogió y empezó a leer. Me senté en silencio frente a él, observándolo. Vi cómo la sonrisa cínica desaparecía lentamente de su rostro. Vi cómo se tensaban los músculos de su mandíbula, cómo se oscurecían sus ojos. Cuando llegó a la última página y leyó la nota, en el recibo de la farmacia, dejó el diario como si le quemara las manos. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, mirando al vacío. Esto lo cambia todo, dijo finalmente con voz ahogada. Esto ya no es solo fraude y difamación, es asesinato. Terminé por él. Sí, asintió. Es asesinato. Se levantó y empezó a pasear por su pequeña habitación. Tenemos que ir a la policía inmediatamente. La fiscalía del distrito. Inútil, respondí con calma. ¿A quién nos vamos a quejar? El jefe de policía de la ciudad es el mejor amigo de mi padre. Juegan al golf juntos. El fiscal del estado le debe su nombramiento a él. Ni siquiera nos dejarán pasar de la puerta. Y si lo hacen, este diario se perderá el mismo día. Y tú y yo seremos acusados de difamación e intento de dañar el honesto nombre de un hombre respetado. Andrés se detuvo. Sabía que yo tenía razón. En esta ciudad, mi padre era la policía. Era la ley. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? La impotencia sonaba en su voz. Necesitamos que confiesen ellos mismos, dije, públicamente. Necesitamos una admisión voluntaria de culpabilidad. Solo eso funcionará. Andrés me miró con desconcierto. Confesar. Elena. Esa gente nunca confesará nada. Antes volverían a matar para ocultar la verdad. Entonces tenemos que acorralarlos. Una mirada endurecida que Andrés nunca había visto antes apareció en mi rostro. Tenemos que crear una situación en la que el silencio sea más aterrador para ellos que una confesión. Pasamos toda la semana siguiente desarrollando un plan. Y mi padre, Sofía y David, sin saberlo, nos entregaron el arma perfecta. Los carteles de la ciudad y los portales de noticias estaban empapelados con anuncios.
el principal evento social del año en la ciudad, la gala benéfica anual, y el invitado de honor iba a ser Elías Ortega, como parte de una campaña para limpiar la imagen de la familia. Después del escándalo de la boda, estaba haciendo un poderoso movimiento de relaciones públicas. No solo era el patrocinador principal del evento, sino que también estaba previsto que recibiera un premio honorífico por su contribución al desarrollo de la ciudad y la preservación de los valores familiares. Durante su discurso de aceptación, planeaba anunciar oficialmente a David Vega como su sucesor y el nuevo director general de la fábrica. Esta iba a ser su victoria completa y final. Él un baile triunfal. Este es nuestro escenario, dijo Andrés, mostrándome el cartel. No podríamos haber elegido un lugar mejor. Toda la élite de la ciudad, la prensa. Si vamos a atacar, tiene que ser allí. Pero, ¿cómo les hacemos hablar? Pregunté. Tenemos que asustarlos, hacerles creer que lo sabemos todo, y estamos listos para contarlo. Tienen que entrar en pánico, y una persona en pánico comete errores. Entendí lo que tenía que hacer. Conocía el eslabón débil de su cadena. Carlos. Al día siguiente, lo esperé, fuera de la puerta de la fábrica, después de su turno. Sabía que siempre hacía la misma ruta. A casa, a través del viejo parque. Simplemente salí de detrás de un árbol a su encuentro. Al verme, Carlos dio un respingo y palideció. Intentó rodearme, pero le bloqueé el paso. No tenga miedo, señor Llano, dije suavemente. No le guardo rencor. Me miró sorprendido. Lo entiendo todo, continué, mirándolo directamente a los ojos. Tiene una familia, obligaciones. Yo podría haber hecho lo mismo en su lugar. No he venido aquí a acusarle. He venido a decirle que todo está bien. Frunció el ceño con desconfianza. Sin entender a dónde quería llegar, yo encontré el viejo diario de mi madre, dije, mi voz temblando ligeramente, pero no había engaño en ella. Lo leí, y sabe, entendí muchas cosas. Entendí por qué todo pasó como pasó, sus últimos días. Hay tantos detalles en el diario que lo explican. Todo está claro para mí ahora. Hablé vagamente a propósito, sin especificar ningún detalle. Estaba lanzando el cebo. Solo quería que supiera que no estoy enfadada con usted. Terminé. Adiós. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo, de pie en medio del parque, en completa confusión y miedo. No tenía ninguna duda de lo que haría. Una persona que vive con miedo siempre corre hacia su amo. Tenía razón. Andrés, usando viejos contactos, pidió a un técnico telefónico amigo que rastreara las llamadas desde el número de Carlos. Una hora después de mi conversación con él, Carlos llamó a una única persona, Elías Ortega. La conversación fue corta, al menos de 1 minuto. La trampa se había cerrado. Ahora solo tenían que esperar. No tuvieron que esperar mucho. Esa misma noche, mientras estaba sentada con Victoria en la cocina, llamaron a la puerta, fuerte, insistente. Victoria fue a abrir. Oí la exclamación de sorpresa de mi tía, y luego la voz de David. ¿Qué quieres aquí? Vega, dijo Victoria. Fuera. Necesito hablar con Elena, respondió él con descaro. Sé que está aquí. Apartó a la anciana de un empujón y entró en la casa. Se detuvo en el umbral de la cocina cuando me vio. Su rostro reflejaba una mezcla de ira, miedo y una especie de falsa confianza. Llevaba un traje caro, olía a éxito y a ansiedad. Elena, tenemos que hablar, dijo, tratando de mantener un tono profesional. A solas. Habla aquí. Victoria es mi familia. Le corté. Se desconcertó momentáneamente, pero se recompuso rápidamente. Se acercó a la mesa y colocó un caro maletín de cuero sobre ella. Lo abrió. El maletín estaba lleno de fajos de billetes de 100 euros. Aquí hay 250.000. 250.000 euros, dijo, en efectivo. Si no es suficiente, dime cuánto quieres. Pon tu precio. Elena,
Miré en silencio el dinero, luego a él. ¿El precio de qué? David suspiró profundamente. Por el diario de tu madre. Acabemos con este circo. Tú coges el dinero, te vas de la ciudad. Empiezas una nueva vida. Y nosotros, todos salimos de esto sin pérdidas. Me levanté lentamente de mi silla. Miré su rostro asustado. El dinero. Sus manos temblorosas. Estaban aterrorizados. Creían que lo sabía todo, y había venido a negociar. Lo miré directamente a los ojos. Lárgate. Dije en voz baja y clara. Simplemente, lárgate de esta casa. Se quedó desconcertado. Elena, no seas tonta. Esta es tu única oportunidad. Piénsalo. He dicho que te largues. Y dile a Elías y a Sofía. Hice una pausa. Que nos veremos en la gala. El rostro de David se contrajo. Entendió que la negociación había fracasado. Cerró el maletín de golpe. Lo agarró y, lanzándome una mirada llena de odio, salió corriendo de la casa. Me quedé de pie en medio de la cocina. La trampa estaba puesta, y ellos, muertos de miedo, no dos caminaban directos hacia ella. Los días que quedaban, hasta la gala pasaron en una nebulosa de silenciosa, tensa anticipación. Elena y Andrés perfilaron cada detalle. Andrés consiguió que su viejo amigo Marcos, un reportero de un periódico regional, de una provincia vecina, la única publicación importante, no controlada por Elías Ortega, viniera haciéndose pasar por un invitado corriente. Victoria, usando su estatus de miembro de la familia fundadora, consiguió fácilmente 3 invitaciones, una para ella, una para Elena y otra para su amigo de fuera de la ciudad, el señor Marcos. Todo estaba listo, y entonces llegó la noche. El salón de baile del Palacio de Congresos brillaba, enormes candelabros de cristal, reflejados en el reluciente suelo pulido. Lo inundaban todo con una luz deslumbrante. Una orquesta de cuerda tocaba. Camareros con guantes blancos llevaban champán y canapés. El aire zumbaba con cientos de voces, risas, y el tintineo de las copas. Toda la élite de la ciudad estaba allí. El alcalde, concejales, banqueros, industriales, sus esposas con diamantes y trajes de noche. Era un desfile de hipocresía. Y yo, al entrar en la sala del brazo de Victoria, sentí como si hubiera entrado en un nido de víboras. Llevaba un sencillo vestido negro, largo y severo, sin una sola joya. Era todo lo contrario a mi vestido de novia, y a los brillantes y llamativos vestidos de las otras mujeres. A mi lado, Victoria, con su vestido de terciopelo, anticuado pero elegante. Parecía una reina en el exilio. En la entrada, 2 guardias de seguridad con trajes estrictos, claramente informados sobre mí, intentaron detenernos. Perdone, señorita Ortega, comenzó uno de ellos, bloqueando el paso, pero Victoria ni siquiera aminoró la marcha. Midió al guardia con una mirada glacial. Esta es mi invitada, joven, o tiene órdenes de no admitir invitados a la gala de fundadores. El guardia se desinfló. Reconoció a Victoria. Discutir con ella equivalía a un suicidio profesional. Se apartó en silencio. Entramos en el salón de baile. Andrés y Marcos ya estaban allí, sentados en una mesa discreta en el rincón, con una visión clara del escenario. Andrés me miró y asintió sutilmente. El centro de atención, por supuesto, era mi familia. Elías, con un smoking impecable, estaba de pie, rodeado por el alcalde y la gente más influyente de la ciudad, aceptando felicitaciones. Estaba en su elemento, el amo poderoso y confiado de su universo. David, el leal heredero, permanecía cerca, sonriendo respetuosamente. Y Sofía era la estrella de la noche. Llevaba un lujoso vestido dorado bordado, con un elaborado recogido, y, por supuesto, el collar de zafiros brillaba en su cuello. Era la que más reía, bebiendo copa tras copa de champán.
pero en sus ojos noté un brillo febril, ansioso. Me vieron, los tres. La sonrisa en el rostro de Elías se congeló. Por una fracción de segundo, David se tensó. Bedo, Bedo. Y Sofía. Sofía me lanzó una mirada llena de odio y miedo mal disimulado. Comenzó la ceremonia. El presentador pasó un largo rato elogiando a Elías Ortega, enumerando sus contribuciones a la ciudad. Luego, el alcalde subió al escenario y, entre un estruendo de aplausos, le entregó una pesada estatuilla de cristal, el premio al legado familiar. Elías se acercó al micrófono. La sala enmudeció. Mis queridos amigos, comenzó con su voz bien entrenada y segura. Es un honor tremendo para mí estar hoy aquí. Pero este premio no es solo mío. Este premio pertenece a toda mi familia. Una familia para la que conceptos como la honestidad, la integridad y la responsabilidad con la comunidad siempre han sido y siempre serán primordiales. Estos son los valores que heredé de mis padres y que transmito a mis hijos. Avancé lentamente. Caminé directamente a través de la sala, entre las mesas, hacia el escenario. La gente se apartaba, mirándome con sorpresa y juicio. La música se desvaneció. Todos me miraban. Elías, en el escenario, vaciló. Me vio acercarme, y una ira fría brilló en sus ojos. Pero era un profesional. Fingió que no pasaba nada. Y continuó su discurso. Sofía no era profesional. Al verme caminar directamente hacia ellos, entró en pánico. El alcohol y el miedo hicieron su trabajo. Dio unos pasos hacia mí, interceptándome en el mismo borde del escenario. Su rostro estaba desfigurado por la malicia. ¡Ah! ¿Qué haces aquí?, siseó. Lo suficientemente alto solo para que la oyéramos. ¿Crees que puedes arruinarlo todo? Esta noche es nuestra. David es mío. La fábrica es mía. Estaba tan cerca que podía oler el champán en su aliento. No aparté la mirada. Miré a mi hermana con calma, casi con lástima. Y entonces miré el zafiro que brillaba en su cuello. ¿El collar también es tuyo?, pregunté en voz baja, pero clara. ¿O simplemente lo cogiste después de cambiarle las pastillas? El tiempo se detuvo. El color desapareció lentamente del rostro de Sofía. Se volvió blanco como el papel. Luego, gris. Sus ojos, desorbitados por el terror, estaban fijos en mi rostro. Se le cortó la respiración. Los aplausos, que habían comenzado al final del discurso de Elías, se ahogaron. Todos, en la primera fila, vieron que algo terrible estaba sucediendo. Sofía giró lentamente la cabeza hacia el escenario, donde su padre, interrumpiendo su discurso, las miraba con furia glacial. Buscó la salvación en él. Su rostro se contrajo en una mueca infantil, desesperada. «Papá», gritó a través de la sala silenciosa. Su voz se rompió en un chillido. «Papá, dile que miente. Díselo a todos». Elías Ortega estaba de pie bajo los focos, su reputación impecable, su triunfo, sus valores familiares. Todo se estaba desmoronando ante los ojos de toda la ciudad. Miró a su hija, sollozante y aterrorizada, y tomó su decisión. Se inclinó hacia el micrófono. Su voz era fría, sin vida y ensordecedoramente alta en el repentino silencio. «Seguridad. Por favor. Acompañen a mi hija fuera de la sala. Está indispuesta». Sofía se congeló. Miró fijamente a su padre, incapaz de creer lo que oía. No la había protegido. No la había salvado. Acababa de repudiarla públicamente delante de todos, desechándola como un juguete roto para salvarse a sí mismo. «Indispuesta», susurró. Y una aterradora, escalofriante comprensión surgió en su voz. Su mirada saltó de su padre a mí y de nuevo a él. Sus labios temblaron. «Has sido tú. Tú has hecho esto». Las palabras de Sofía, lanzadas a su padre, pero no fueron fuertes. Pero en el silencio sepulcral de la sala, cortaron el aire como un escalpelo. Los guardias de seguridad,
que habían empezado a caminar hacia ella. Vacilaron, esperando una nueva orden. Elías estaba en el escenario, petrificado. Su rostro, triunfante, hacía solo un minuto. Se convirtió en una máscara gris. Sofía retrocedió de él como del fuego. Tropezó hacia atrás unos pasos, alejándose del escenario, hacia el enorme y resonante vestíbulo. Se dio la vuelta y prácticamente corrió, tropezando con el dobladillo de su lujoso vestido. Era una huida de su padre, de mí, de los cientos de pares de ojos, que la observaban con atónita y horrorizada curiosidad. Y en ese momento, todos se movieron. Elías, saliendo de su estupor, bajó rápidamente del escenario. No podía dejarla escapar. No podía dejar que esta conversación continuara aquí. Corrió tras ella. David, pálido como la muerte, comprendiendo que su brillante futuro acababa de desvanecerse como el humo, siguió instintivamente a su patrón. Yo me moví tras ellos, tranquilamente, sin prisas. Sabía que esto no era el final todavía. Este era el final, y tenía que jugar mi papel. Detrás de mí, como sombras, se deslizaron Andrés y, a su lado, Marcos, el reportero. Sus smartphones ya estaban en sus manos. Las pequeñas luces rojas de grabación brillaban en la penumbra. Eran depredadores que habían olido la sangre. Salimos al enorme vestíbulo revestido de mármol. El eco de sus pasos retumbaba bajo los altos arcos. Los invitados salieron del salón de baile detrás de ellos, pero mantuvieron la distancia, formando un semicírculo vivo en la entrada. Nadie quería perderse el clímax. Sofía llegó a una enorme columna y se detuvo, presionando la espalda contra ella. Estaba acorralada. Elías, David y yo la rodeamos. Para allá con la histeria. Sofía, siseó Elías, tratando de agarrarla del brazo. No entiendes lo que estás haciendo. Yo, chilló ella, soltándose de un tirón. Era yo. Acabas de sacrificarme delante de toda la ciudad. Se volvió hacia mí. La locura y el odio se mezclaban con el miedo en sus ojos. No probarás nada, gritó, su voz quebrándose. Nada. No tienes nada más que tus fantasías enfermizas. Di un paso adelante en silencio. No alcé la voz. Simplemente saqué 2 objetos de mi pequeño bolso de mano, el grueso cuaderno con la vieja tapa de cuero y el amarillento recibo de la farmacia. No los abrí. Simplemente, los sostuve en mi mano, como pruebas irrefutables. No lo necesito, Sofía, dije en voz baja. Ya lo has confesado todo. Tu rostro dijo más que cualquier prueba. David vio el diario. Lo reconoció. Había visto ese mismo cuaderno en mis manos, la noche que vino a negociar, y comprendió que el juego había terminado. Todas sus ambiciones, su silla de director, su futuro, todo estaba en ese pequeño cuaderno. Y el cobarde y egoísta instinto de autoconservación se impuso. Dio un paso a un lado, separándose físicamente de Elías y Sofía. Levantó las manos, como si se rindiera ante una fuerza policial invisible. No tengo nada que ver con esto, intervino rápidamente, dirigiéndose a mí y a la multitud invisible detrás de mí. Yo no sabía nada, solo estaba cubriendo sus deudas familiares. El señor Ortega dijo que tenían dificultades temporales, sobre su madre, sobre las medicinas. Es la primera vez que lo oigo. Yo mismo soy una víctima de sus tejemanejes. Fue una traición instantánea, total y vil. Los arrojó bajo el autobús para intentar salvar su propio pellejo. Elías lo miró con desprecio. Pero no tenía tiempo para David ahora. Toda su atención estaba centrada en el diario en mis manos. Ese diario era una bomba que estaba a punto de estallar. Toda su vida, todo su imperio, construido sobre mentiras. Y en ese momento, su cordura se rompió. Solo quedaba un instinto, en destruir la amenaza. Cometió un error fatal. Se abalanzó hacia adelante. No hacia mí, sino hacia el diario. Extendió la mano, tratando de arrebatar
de arrancar las pruebas de mis manos, pero Sofía se interpuso en su camino. En este último y decisivo momento, viendo a su padre no como el patriarca omnipotente, sino como un anciano aterrorizado, que primero la había repudiado, y ahora intentaba robar un libro como un ladrón de poca monta. Lo comprendió todo. Todos la habían traicionado. Y su última oportunidad de salvación era ahogar al que la estaba arrastrando hacia abajo. Empujó violentamente a su padre. Elías, sin esperarlo, se tambaleó hacia atrás y golpeó la columna. Sofía se volvió hacia mí. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. Su maquillaje corrido. Parecía una actriz trastornada. En el final de una tragedia. Fue él, gritó, señalando con un dedo tembloroso a su padre. Él me lo dijo. Él lo planeó todo. Dijo que mamá era débil, que su corazón la mataría de todos modos pronto. Dijo que estaba en nuestro camino, en el camino del negocio. Dijo que yo era el futuro de esta familia, y ella era el pasado que nos arrastraba hacia atrás. Habló, jadeando entre sollozos y las palabras que brotaron. Después de 10 años de silencio. Las pastillas. Dijo que solo teníamos que ayudarla para que no sufriera. Dijo que nadie se enteraría. Me obligó. Yo no quería. Yo no quería. Fue una confesión completa e incondicional. Robo, conspiración, asesinato, y todo ello bajo la luz de los candelabros de cristal, ante los ojos de la élite conmocionada de la ciudad, bajo la mirada despiadada de 2 smartphones grabando. En ese momento, personas con uniforme de policía entraron rápidamente en el vestíbulo. Andrés, viendo que el clímax estaba cerca, había logrado llamar a su contacto en la comisaría. Estalló el caos, flashes de cámaras. Marcos había sacado su cámara profesional. Parpadeaban, arrebatando rostros, desfigurados por el horror de la penumbra. Los agentes de policía, abriéndose paso entre los atónitos invitados, se dirigieron directamente hacia ellos. Elías Ortega, está usted detenido, bajo sospecha de organizar un asesinato. Sofía Ortega, está usted detenida, bajo sospecha de asesinato. David Vega, está usted detenido, bajo sospecha de complicidad y hurto mayor. Elías guardó silencio. Miraba al vacío. Su rostro era completamente impasible. Había perdido. Sofía sollozaba, gritando que era inocente, aferrándose a los brazos de la gente. David murmuraba algo sobre cooperar con la investigación, sobre contarlo todo. Las esposas hicieron clic en sus muñecas. Fueron conducidos a través de la multitud de invitados atónitos hacia la salida. El baile del triunfo se había convertido en el cadalso. El legado de la familia Ortega fue destruido en una noche, pública e irreversiblemente. Permanecí inmóvil, aferrando el diario y el libro de contabilidad a mi pecho. Victoria se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. Se acabó. Niña. La miré. No había alegría ni malicia en mis ojos. Solo un enorme, consumidor agotamiento. No, dije en voz baja. Esto solo acaba de empezar. 6 meses después. La mañana era fría pero soleada. El aire olía a metal y a pintura fresca. Estaba de pie en el muelle de carga, atrelpía mirando los terrenos de conservas Ortega, después del sensacional juicio que sacudió a toda la nación. El presa estaba al borde de la quiebra. Elías Ortega y Sofía recibieron largas penas de prisión por asesinato. David, como testigo clave, se libró con libertad condicional por fraude y desapareció de la ciudad. Yo, como única heredera no manchada, fui nombrada administradora externa de la empresa. Por el tribunal, fue una tarea pesada, casi imposible, resucitar el negocio de las cenizas. Pero lo logré. Victoria estaba a mi lado. Ahora era mi mano derecha, mi consejera, mi verdadera familia. Arrancamos la cadena en 10 minutos, dijo Victoria, observando a los trabajadores ajetreados abajo. La gente está lista para volver al trabajo. Yo también. Sonreí.
Había vendido el pequeño apartamento santuario de Triana, el lugar que albergaba el dolor de mi madre. Tenía que hacer algo bueno con todo lo recaudado. Y añadiendo una parte de mis propios fondos, creé una fundación benéfica con el nombre de mi madre, la Fundación Leonor Ortega. El primer y principal proyecto de la fundación fue la renovación completa del mismo hogar infantil, de Sinerdadia Segura, del mismo hogar infantil que mi padre había estado envenenando durante años. Ahora, la fundación se aseguraba de que recibieran entregas de los productos más frescos y de la más alta calidad. Mi victoria no estaba en la venganza, estaba en la restauración de la justicia. Miré el logotipo de la fábrica, las viejas letras. Conservas Ortega. Habían sido retiradas. En su lugar, brillaba una nueva inscripción lacónica. Productos Leonor. Abajo. Abajo. Sonó un silbato y la cinta transportadora se puso en marcha lentamente, llevando las primeras latas del nuevo producto honesto. Respiré hondo el aire frío de la mañana. Mi guerra había terminado. Mi vida estaba comenzando de nuevo, y estaba lista para ella. Y así concluye esta compleja y dramática historia. Mis amigos, una historia sobre la traición de los más cercanos, pero al mismo tiempo, una historia sobre la increíble fuerza de una mujer, que fue capaz de ir contra todos y restaurar la justicia. Estoy seguro de que ha dejado huella en todos, y quizás, la pregunta principal que nos queda, a todos después del final, ¿hizo Elena lo correcto? Por un lado, expuso a ladrones, estafadores e incluso asesinos. Detuvo un crimen terrible, ya que su padre y su hermana habían estado envenenando a huérfanos y ancianos durante años. Limpió el nombre de su madre y revivió el negocio familiar sobre los principios de integridad. Su victoria parece absoluta, pero por otro lado, el precio de esa victoria fue horrible. Ella personalmente destruyó a su propia familia, enviando a su padre biológico y a su hermana a prisión. ¿Valía la justicia una aniquilación tan total? Había otro camino, quizás menos brutal, para ella. Podría haber encontrado la fuerza para perdonarlos. ¿O son tales crímenes imperdonables? ¿Qué pensáis vosotros de esto? Nos gustaría mucho escuchar vuestra opinión. Quizás tengáis algunas preguntas sobre la trama. ¿Algo pareció incompleto? ¿O simplemente tenéis curiosidad sobre lo que pasó con los otros personajes? Por favor, no dudéis en escribir todo lo que tengáis en mente en los comentarios debajo de este vídeo. Me aseguraré de leer todos vuestros pensamientos. Y por supuesto, si esta historia os ha conmovido, si habéis simpatizado con Elena y habéis seguido su lucha con el corazón en un puño, por favor, apoyadnos dándole un me gusta a este video y suscribiéndoos a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Vuestros me gusta y comentarios son la mejor recompensa para nosotros y un incentivo para crear nuevas historias aún más cautivadoras para todos vosotros. Todo lo mejor. Al final de este vídeo, aparecerá una ventana en medio de la pantalla. Por favor, haced clic en esta ventana. Allí estarán nuestras otras historias más interesantes.